Queridos hermanos y hermanas, amigos oyentes y internautas, que la luz de Dios el Padre resplandezca sobre cada uno de ustedes para que puedan ver con claridad, ver de verdad. Soy su servidor Jean-Uzi Lilith, pastor de la Iglesia Cristiana y Misionera Haitiana de la Gracia, ubicada a 8200 sur de Chicago, Estados Unidos. Vengo con un mensaje importante para todos que se articula así: el verdadero milagro. Sí, el milagro de Dios para el ser humano no es lo físico o material que vemos, sino lo espiritual que debemos ver. Leamos este trozo del Evangelio según San Juan capítulo 9, versículos 1 a 5. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos se preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Escucha bien, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Si le pregunto a usted, querido hermano o hermana, ¿para qué usted se acerca a Dios?, ¿qué me contestará? Saben que muy pocas personas se acercan a Dios, y aún los que lo hacen no parecen buscarlo en buen plan. Casi todos el mismo canto, las mismas dichas: busco al Señor y le sirvo con todo mi corazón por todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo y todo lo que seguirá haciendo. Casi todos buscamos a Dios por intereses materiales, físicos, sociales, personales, y desafortunadamente no necesariamente para llegar a saber su voluntad, y mucho menos para darnos cuenta de lo que Él quiera cumplir en el mundo. Cuando la iglesia se reúne en oraciones, ¿cuáles son generalmente las peticiones? Uno pide por trabajo, otro por salud, otro por un matrimonio, otro por la adquisición de una casa o un coche, y otro más pide por promoción en el trabajo. Los testimonios que escuchamos se tratan de haber salido sano de un accidente, de una recuperación de salud. Así está el estado de los hechos. ¿Está mal pedir por estas cosas? De ninguna manera, pero nos indica la presencia de una ceguera espiritual generalizada, aún muy grave. Nuestra relación con Dios se limita casi a lo material, mientras dejamos lo espiritual al tercer plano. Por eso, insisto que la búsqueda y el acercamiento a Dios tienen que alzarse al nivel que el Señor quiera para los suyos. ¿Qué más observamos? En todos los rincones del mundo, miles de personas buscan milagros. Y también hay unos tantos líderes carismáticos que fanfarronean poder hacer milagros en el nombre de Jesús. Las iglesias están llenas de gente ingenua que, por estar en búsqueda de milagros, enriquece a gente que aprovecha de ellos para llenarse los bolsillos de billetes y cubrirse de lujos. Y con la aparición de las redes sociales, esos predicadores aumentan exponencialmente a sus seguidores, y entre ellos son muchos los que, por el beneficio de una oración sagrada, están dispuestos a quedarse en la ruina para regalar este bendito dinero que les vaya a otorgar este gran milagro que buscan. Jesucristo, la verdadera luz, habrá venido al mundo, pero los hombres prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Con el motivo de advertir a los que quieren servir a Dios de verdad, me atrevo a decir a los que me quieran escuchar la verdad, la pura verdad: el milagro de Dios, por favor, para el ser humano no es físico o material, sino espiritual. Considerando el milagro que Jesús hizo en Juan 9, capítulo 9, versículos 1 a 5, observamos que Él dio la vista a un hombre que nació ciego. Sin embargo, ¿por qué somos unos ciegos como Él? Ciegos espiritualmente, tenemos naturalmente la tendencia de enfocarnos en lo que le pasó al ciego en vez de enfocarnos en la verdad que Cristo quiso enseñar. El mensaje que preconizamos a partir de ese lindo encuentro del ciego con Jesús es algo así: de tal manera como Jesús lo sanó al ciego, Él lo sanará a usted. Es una verdad, sí, pero esa verdad, nuestra ceguera espiritual nos impide verla de manera perfecta. Porque la curación casi todos lo comprendemos como física o material, porque en el milagro vemos a un ciego en su forma material que recibió la vista en su cuerpo natural. Esta manera de ver nos parece bonita, apropiada y perfecta, pero es muy fuera de la verdad que Cristo quiso enseñar. No cabe duda alguna que Dios puede sanar físicamente a cualquiera en el nombre de Jesús, pero no lo va a hacer.
No lo va a hacer. ¿Y saben por qué? Porque la verdadera curación que Dios ofrece no es algo físico o material, sino espiritual. Por favor, escuchen bien. Este milagro se encuentra en un contexto literario en que Jesús, desde el capítulo 8, se ha presentado como la luz del mundo. Por cierto, dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca andará en la oscuridad, mas tendrá la luz que le da vida. Hagamos muy rápidamente 3 consideraciones importantes en esta idea que Jesús es la luz del mundo. Primero, en el momento de decirlo, acababa de abrir los ojos sobre la situación bien crítica de una mujer adúltera. Le acaba de abrir los ojos espirituales sobre su manera de vivir y los ojos espirituales de los que la condenaron. Luego, más adelante en el texto, dijo a los líderes judíos que estaban en las tinieblas porque no lo aceptaron como el enviado de Dios. Y finalmente, después de sanar a nuestro ciego, volvió a repetir en el versículo 5 del capítulo 9 que Él es la luz del mundo. Es en este contexto que debemos comprender este milagro. Jesús abrió los ojos espirituales de la mujer adúltera porque ella aceptó que era pecadora, indigna de Dios y que Jesús era el Mesías. La mujer adúltera en contacto con Jesús recibió la luz para dejar de andar en la oscuridad, mas para vivir en la luz de Jesús. Y después, Jesús estaba dispuesto a abrir los ojos de los fariseos, los levitas, los escribas y los líderes de los judíos, pero no lo hizo porque ellos se negaron. Disputaron con él porque no lo aceptaron como el Mesías. Así no había ningún milagro para ellos. Ellos se quedaron en las tinieblas. Sin embargo, para demostrar a sus discípulos que sí, Él puede abrir la vista a esos ciegos espirituales y a todos los otros ciegos que como sus oponentes son incapaces de ver que Jesús es el Mesías, el versículo 1 del capítulo 9 entra en la escena así. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Así empieza este trozo que nos hace ver que el milagro de Dios debe ser entendido en plan de oportunidades. Jesús vio al pasar. No estaba en su plan ir a sanar a ese ciego, pero al pasar, Jesús vio a alguien que nunca había visto. Esto fue una oportunidad grande. El hombre de visión impecable, Jesucristo, vio a un ciego que, como esos líderes de los judíos, estaba en esta condición desde el nacimiento. En este milagro podemos ver por lo menos 3 oportunidades distintas. La primera oportunidad, un milagro se hace para cumplir el propósito de Dios. Cuando los discípulos preguntaron por qué el hombre nació ciego, habían pensado que fue por un pecado cualquiera de sus padres o de él. Pero Jesús contestó que ese hombre fue escogido por Dios como instrumento para una misión muy importante. Qué oportunidad tan conveniente por Jesús en su misión de abrir los ojos de los que están en las tinieblas espiritualmente. Qué ocasión oportuna para demostrar que sí, Él puede abrir los ojos espirituales de los que están espiritualmente ciegos. Ahora sí, van a poder ver un milagro físico que es buena ilustración de lo que Jesús es capaz de hacer. Este milagro nos da a entender que Dios hace un milagro solo cuando y siempre lo ve necesario para fortalecer la fe de los suyos. No hace milagro por hacer milagro. El milagro no llega fundamentalmente para sanar al enfermo, sino para abrir los ojos del hombre pecador sobre la voluntad de Dios. Si Jesús estuviera en plan de hacer milagros, Él haría venir todos los ciegos y los enfermos para sanarlos como hacen otros hoy día. No, el milagro que hizo Jesús y que sigue haciendo es espiritual. De vez en cuando escogerá a alguien que padece de una carencia física específica para ilustrar lo que está haciendo en el dominio espiritual. El milagro no se opera por el gusto de hacer milagros, sino que para lograr el propósito de Dios. Y la dichosa persona que lo beneficia solamente tiene que agradecerle al Señor. Así que, por favor, no busquen milagros físicos, sino espirituales. Y abren los ojos cuando Dios hace un milagro para ver el porqué de este milagro para nosotros en nuestras relaciones con Dios.
La segunda oportunidad es esto. Un milagro nos permite ver que el que lo beneficia es solamente un instrumento elegido por Dios. ¿Qué oportunidad fue por este ciego de haber nacido ciego? Lo que le sirvió mucho, dando que Jesús lo necesitaba a él para enseñar la lección espiritual que quiso dar en aquel momento específico de su ministerio, que él es la luz del mundo y que puede abrir los ojos de los que están en tinieblas. Este ciego no buscaba milagro, ni estaba uno de los discípulos de Jesús. Él era un total desconocido. No podemos decir que fue sanado por su fe, pero él era el candidato escogido por Dios que le había puesto en el camino en la vista de Jesús. Pues en vez de buscar milagros, pidamos al Señor que nos abra los ojos cuando hace un milagro por alguien ordinario que ni conocemos. Esto es el milagro espiritual. Y otros no se van a burlarse de nosotros pasándola bien a nuestras costas. Por favor, el milagro que Dios hace es espiritual. Dejemos de arruinarnos por buscar cosas que Dios no recomienda. La tercera y última oportunidad por esta intervención es que un milagro es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Amigos, señoras y señores, qué oportunidad para los discípulos de ver lo que Cristo puede hacer. Qué oportunidad para mí de ser capaz de ver hoy día lo que los líderes judíos no quisieron ver. Qué oportunidad para nosotros de ver el por qué las cosas pasan. Este milagro Jesús no lo hizo por aquel ciego, lo hizo para los discípulos, para mí y para ustedes. Nos ha curado de nuestra ceguera espiritual. Así que cada vez que Dios usa a alguien para hacer un milagro, esa persona sí disfruta algo muy especial que le hace muy feliz. Pero el gran beneficiario soy yo, es usted, hijo de Dios, a quien Dios habrá dado una dimensión más grande en el plan espiritual. Por eso, el milagro más grande y más importante de la historia de la humanidad que tengo imprimido en letras grandes y como un tatuaje en mi corazón es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que Dios me ayude a mí, los ayude a ustedes, amados hermanos y hermanas, para que nos gocemos en Dios por el milagro espiritual que sigue operando en nosotros para fortalecernos. Que siempre comprendamos que el verdadero milagro no es lo físico que vemos, sino lo espiritual que debemos ver en cada milagro. Amén.